Auspicia a impacto económico. Green Oil Services. Servicios Oil and Gas. Hot Water Oil. Operación de pozos sumideros. Tratamiento de aguas. Pruebas hidráulicas certificadas. Asistencia a equipos de torre. Instalaciones capilares. Cargas líquidas y sólidas. RSB. La educación, prioridad esencial. Continuamos analizando el tema junto a Miriam Violante, codirectora del Colegio Lincoln, y a Samuel Mazuco, representante legal del Colegio Bilingüe Neuquén. ¿Cómo perciben la incidencia de la situación económica, de la crisis económica en la educación? Bueno, a mí me parece que es brutal el impacto que ha tenido en las clases medias, que tienen como aspiración de vida formar a sus hijos del mejor modo posible. Nadie puede desconocer cómo han caído los puestos de trabajo, las reducciones salariales. Estamos absolutamente atravesados por una realidad que no está en nosotros manejar. Nosotros somos una institución sin subsidio estatal. Con lo cual, con cada paritaria, con cada movimiento que incide fuertemente en la masa de erogación del colegio, la escuela tiene que sanear, tiene que acomodarse. Pero lamentablemente el cúmulo de familias, o por lo menos la mayoría de las familias que dependen de su trabajo, no les ocurre lo mismo al ritmo que es necesario que ocurra. Con lo cual se produce un desfase y también una cadena de reclamos que daña las relaciones. A mí me parece que somos un poco víctimas de variables que no tenemos ninguna posibilidad de manejar. Claro. Cadena de reclamos, vos te referís a... Sí, cada vez que hay una actualización, claro, porque hay un aumento salarial más que merecido y más que claro, lógico y razonable, claro, de alguna manera, como empresa autónoma sin subsidio, la escuela tiene que poder, digamos, no tiene capacidad de endeudamiento, tampoco hay créditos, claro, tampoco se puede tomar un crédito para pagar los salarios. Claro. ¿No? Cuando vos tenés un plantel docente muy numeroso, que tenés que retener porque esa calidad también tiene un valor, claro, esto también hay que mencionarlo, de alguna manera mantener un equilibrio de cuentas saneadas, invertir, responder, acompañar a aquellas familias que tienen dificultades, ¿no? En cuanto a plazos, es una realidad el manejo empresarial también, claro, de una institución educativa que tiene que ser, bueno, como debería ser el Estado y todas las organizaciones del mundo, ¿no? Tal cual. Tiene que ser muy cuidadosa. Samuel, ¿tu enfoque? Bueno, el año pasado salimos en general los colegios con distintas estrategias a tratar de contener a las familias, porque fue muy crudo lo que ocurrió el año pasado entre los despidos, las mermas, la incertidumbre de si voy a poder salir a trabajar o no. Así que, bueno, se generaron una serie de recursos y estrategias destinadas a facilitar el pago de la familia de los aranceles. Ahora, bueno, hay una nueva, este año ya hemos tenido 2 subas de aranceles, una que venía indudablemente del año pasado porque los docentes no tuvieron ningún movimiento después de enero del 2020, no hubieron más aumentos salariales. Y yo no estoy discutiendo la justicia o no. Lo que pasa es que en un momento tan difícil de la Argentina, que los colegios tengamos que hacer frente a 2 aumentos salariales en un mismo año, importantes, porque fueron recuperar 2 años en el mismo, y bueno, eso se tiene que trasladar a los aranceles. Lo cual también, lo que dice Miriam, repercute en las familias, que ya están haciendo un esfuerzo muy grande para mandar a los chicos. Ha habido pérdida de matrícula, claro, dependiendo de los lugares. Y los niveles, hay lugares que han tenido una pérdida de matrícula de un 70%. ¿70%? Sí. Y los maternales, acá quiero hacer una mención. Los jardines maternales son los más castigados. ¿Por qué? Porque si el padre no tiene que salir a trabajar, se queda en su casa, con lo cual no lleva al chico al jardín. Claro. O sea, no lleva a su hijo. Cuando sale a trabajar, si el jardín, que es lo que pasó también el año pasado, se han cerrado varios. Es el nivel que más cierres ha tenido en el sistema educativo. Y ahí tenés otro tema de que si el padre no sale a trabajar es porque no encuentra trabajo o perdió el trabajo. O lo tiene restringido. O restringido. Claro. Entonces, los niveles iniciales, por eso decía al principio, tendrían que ser, y en la propuesta nuestra de los maternales, tienen que abrir para darle la posibilidad a las familias. Claro. Los niveles iniciales también, que son los que más chicos tienen en este momento. La mayor cantidad de población la tienen los niveles más bajos. Claro. Pero bueno, ahí vemos de nuevo la incidencia de la inflación que implica distorsión de precios relativos. O sea, porque si los precios de los sueldos, las actualizaciones, aumentaran al mismo ritmo que la inflación y al mismo tiempo, no habría problema. El tema es que siempre, como se dice,
los sueldos van por la escalera y y la inflación por el ascensor, ¿no? Esa- Claro, bueno, Claro. ahí está Claro, también y uno no reflejado. está hablando de la justicia o no, como dijo Sí, Miriam, sino que también los sectores tienen una disparidad de aumentos salariales que indudablemente repercuten. Hay familias que los que tienen un comercio, por ejemplo, no tienen la misma posibilidad, excepto que el comercio abra. Por eso también los comerciantes están abriendo porque necesitan vender. Claro, tal cual. Hay familias que no han pagado en todo el año pasado porque tenían los comercios cerrados. ¿Cómo los vamos a dejar sin lugar en los colegios, por ejemplo? Entonces, todo ese tipo de cosas que de una forma o de otra repercute. Sí, tal cual. Yo quiero volver a citar este informe tan completo que apareció en La Nación. Lo interesante fue que se enfocaron en dos chicos. Uno de un nivel socioeconómico medio, medio alto, y el otro de un chico de pocos recursos que vive en Villa La Cava. Bueno, en el caso de Cristian, que es el chico de menos recursos, en la casa hay un solo celular, hay 27 grupos de WhatsApp que están contenidos en ese celular, en el que se comparten las tareas de él y de sus hermanos, por supuesto sin acceso a una computadora, frente a Santi, que es el otro chico, con encuentros virtuales, siguió por computadora las clases, con la posibilidad de consultar a los profesores, ¿no? Y a los maestros. Por eso el tema de la brecha que se está generando, que ya la veníamos sufriendo y que se está agravando por la falta de presencialidad, ¿no? De clases presenciales. Eso es fundamental. Gravísimo. Nos ha pasado a todos. Todos tenemos chicos que viven o en lugares que no hay señal de internet, Claro. o familias. Sí, sí. Si tenés Pero- tres chicos en una familia, el padre hace trabajo home office, la madre hace trabajo. Sí, bueno, tiene ahí que tenés tener otro 5 tema. dispositivos. Claro. O sea, ni siquiera en la familia de los colegios También, claro, pudientes sí, sí. existe esa realidad. Sí, sí. Vamos a ser Es más sinceros. atenuada, pero impacto Se atenúa, pero negativamente. claro, exactamente. No, a mí me Sí, gustaría agregar que el tema de la materialidad no se reduce únicamente al uso de dispositivos o a la posibilidad de acceder a ellos. Hay niños y familias que no cuentan con condiciones en su casa para que sus hijos desarrollen la tarea escolar con cierta privacidad, Claro. que también tiene que ver con la calidad educativa. Claro, tal cual. Nosotros a veces se puede percibir cómo la presencia de otras personas en el espacio Claro. donde ese niño está desarrollando su tarea escolar incide negativamente. Claro, es buen punto, Si sí. había algo Claro. que los alumnos y alumnas tenían en la escuela, era un espacio propio, Claro. un espacio de crecimiento personal donde gestionaban sus emociones, donde crecían saludablemente, donde se vinculaban, donde resolvían sus conflictos y aprendían a resolverlos en el claro. marco de la escolaridad de cierta manera. Eso no lo tenemos. Claro. Eso es, digamos, el aprendizaje más cívico que la escuela puede ofrecer. Sí, Que no buen es un punto. tema menor en relación Sí. a los contenidos. Yo diría es el gran tema, ¿no? Sí, sí. ¿Puedo- Ahora, Ah. sí, Samuel, Yo quería quería comentar. algo que me parece muy, muy importante es, tenemos que tratar de darle a nuestros alumnos certidumbres, darles orden y por supuesto tenemos que volver a evaluar los aprendizajes de nuestros alumnos para poder tener un diagnóstico de cómo están y cómo pretendemos que estén en el futuro. Claro, claro. Es fundamental eso. Sí, sí, gran tema, ¿no? La evaluación. Pienso Sí. que vamos a tener que tomar un análisis muy riguroso y una autocrítica muy fuerte a la hora de evaluar qué quedó después de todo este Claro. tiempo. Porque estamos trabajando también virtualmente en relación a nuestras planificaciones, digo, en relación a lo que se propuso, cuánto verdaderamente quedó, lo vamos a saber dentro de un tiempo importante. Una vez que hayamos regresado claro. y hayamos podido saber cuánto se pudo adquirir. No es solamente hablar de un contenido, intercambiar ejercicios, no. El aprendizaje que se da en las aulas a través de la humanidad presente, la cuestión física, del contacto personal, es muchísimo más rico que lo que se puede, por supuesto, transmitir Sí. virtualmente. Sí, tal cual. Ahora, en este contexto, nos queda Sí, sí, un muy minuto y poquito. medio. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué sugerencias pueden aportar ustedes como personas referentes en el ámbito educativo? Y una solicitud interesante para la gente a cargo del diseño de las políticas públicas sería evaluar la realidad de cada colegio o de cada zona. No es lo mismo un colegio cuyos alumnos se trasladan en transporte público a un colegio cuyos alumnos no se trasladan en transporte público. Un colegio que da cuenta de sus protocolos, los cumple y tiene un asesoramiento permanente, a uno que no lo Claro. puede tener por distintas razones.
una escuela rural a una escuela del centro de una ciudad populosa. Claro. Digamos, son situaciones diferentes. A lo mejor habría que pensar más personalizadamente diferenciar las zonas, claro. Samuel. Lo voy a tratar de resumir. Regionalización de las decisiones, Claro. descentralización de las decisiones, la cuestión vincular que es prioritaria hoy con nuestros alumnos, resaltar el vínculo y la evaluación posterior de todo lo que está pasando y a dónde queremos llegar. La intermitencia de la presencialidad y los periodos de aislamiento también es una cuestión a evaluar, pero sin que esos confinamientos sean eternos, sean permanentes, que sean con tiempo de inicio y tiempo de cierre. Claro. Ahora, algo positivo como para cerrar dentro de este contexto tan adverso para la educación ha sido el protagonismo que han cobrado los padres para reclamar la presencialidad, bueno, a través, por ejemplo, de padres organizados, acá en la región está funcionando también, este activismo, ¿no?, que está incidiendo en las decisiones. Es una muy buena noticia que la sociedad finalmente tome la causa madre de todos los males y se aboque a resolverla. Claro. La pandemia fue el detonante. En verdad debimos haberlo hecho 20 años antes, antes de empezar a caer ininterrumpidamente. Es el gran tema nuestro, ¿no? Si en una escuela que funcione no tenemos una civilidad responsable. De hecho, como nos ha ido con la pandemia, también es resultado de nuestra falta de educación. Claro. Vos lo dijiste, está muy bien tratado en la tragedia educativa de Jaime Echeverry este tema. La sociedad se hizo cargo, los padres se hicieron cargo. Esto es histórico. El primer paso creo que ha sido pelear por la presencialidad de los chicos en los salones, en las aulas, en las escuelas. Y el segundo paso, que no tenemos que olvidar, es trabajar intensamente todos en conjunto, como sociedad, para mejorar la calidad educativa en la Argentina, que viene declinando en los últimos 40 años en forma sostenida y cada vez peor. Entonces, no nos olvidemos ahora, esto que está pasando es una bisagra para mí. Sí, tal cual. Los padres trabajando intensamente por la educación de sus hijos y para una mejor educación, va a marcar un antes y un después, o debería marcar un antes y un después en la educación argentina. Yo me permito que podríamos decir las familias. Claro, porque la familia. Madres, claro, padres, madre y padre, obvio. Padre, como para llorar un poquito el lenguaje. Cuando uno dice padres, estamos hablando de la sociedad. Es la sociedad la que está diciendo, queremos una buena educación, queremos educación presencial, queremos a nuestros chicos en las escuelas que aprendan, que puedan formarse un futuro, que puedan labrarse un futuro, y queremos, además el segundo paso va a ser, queremos que esta educación que hoy reciben nuestros chicos sea cada día mejor. Ese es el segundo paso que tienen que trabajarse en la sociedad en conjunto, con las escuelas y con las familias, y por supuesto con los entes gubernamentales. Interesantísimo, continuaremos con estos temas porque es clave la educación, no solo para el crecimiento económico, sino para el desarrollo personal, ¿no? Gracias por participar. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. En el próximo bloque vamos a hablar del impacto de las restricciones en el comercio junto al ingeniero Daniel González, presidente de ACIPAN. Ya venimos. Auspicia a Impacto Económico. Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster Ciar, el equipo que lo hace posible.